trabajo de edición es fundamental en la compleja cadena del libro. Les debemos tanto a las editoras que nos abren los ojos y abren las puertas a estos escritores y a nosotros, los lectores, el corazón. Su trabajo de años es invaluable y habla de su profesionalismo y entrega. Así es el caso de Silvia Cecé, quien nacida en España es directora editorial de Anagrama, en donde trabajó estrechamente con su fundador, Jorge Herralde. Hoy tenemos el gusto de recibirla en este micrófono para hablar de ese importante sello editorial, de su catálogo y, por supuesto, de su trayectoria. Es gracias al máster en creación literaria de la Barcelona School of Management, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, a la gestión de Jorge Carrión y al trabajo en cabina de Eddie Calderón. Nos da muchísimo gusto acercarnos el día de hoy a Silvia Cecé y aprender de ella. Los saluda Adriana Pacheco. Pues estamos aquí en la Universidad Pompeu Fabra. Muy contentos con este viaje a Barcelona. Ha sido una verdadera revelación. Ayer tuvimos un evento bellísimo, bellísimo con los chicos del máster de escritura creativa que dirige Jorge Carrión. Estamos muy agradecidos por esta invitación, por este espacio. Y yo estoy muy contenta, pero muy contenta de traer de nuevo a una voz de la industria editorial que ya desde hace mucho estaba en mi lista de pendientes. Estoy feliz de recibir a Silvia Cecé. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Adriana. Pues imagínense nada más que traer el nombre de Anagrama, Hablemos Escritoras, es como cerrar un capítulo que había yo buscado desde hace mucho tiempo. Anagrama es una editorial que siempre me siguió desde niña, desde joven, desde muchos libros que piensas, bueno, estos libros a veces no llegaban. Teníamos que pedir que alguien, si iba de viaje, nos consiguiera los libros. Imagínense a una niña creciendo en una provincial ciudad de Puebla, en México, y después ya con el tiempo todo el mundo pues se abrió a la industria editorial. Y yo quisiera que hoy nos contara, Silvia, cómo es primero esta niña, así como yo, esa niña en Puebla que estaba yo suspirando por los libros, cómo fue esta niña Silvia que empezó a descubrir que el libro podría ser su pasión. Bueno, es hace mucho tiempo de esto. No tanto. Pero sí, la verdad es que en casa siempre el libro fue un objeto muy respetado y muy a la mano, ¿no? Mi padre solía comprarnos libros siempre que iba de viaje porque nosotros vivíamos en un pueblo también, en un pueblo pequeñito en los Pirineos de Huesca. Entonces, bueno, era difícil, no había librerías, había papelería y era complicado, pero cuando él iba de viaje pues siempre traía libros y los libros eran algo muy cercano y muy presente en nuestras vidas, ¿no? Y éramos todos los hermanos muy lectores. ¿Cuántos hermanos? Somos 4 y siempre, no sé, éramos más bien lectores antes que dedicarnos a otras actividades más deportivas, etcétera. Éramos más bien lectores. Y las historias, la narración, yo creo que también siempre me interesó no solamente a través de los libros, sino también a través de la oralidad, ¿no? A través de gente que podía narrar, que podía estructurar y montar una historia de una forma atractiva, seductora, cautivadora, y eso siempre me interesó. O digamos que tuve un oído atento a las narrativas, ¿no? Claro, claro. Y después viajas a estudiar. ¿En dónde estudias, Silvia? Bueno, estudié en Barcelona, en la Universidad Central, estudié filología y bueno, ya ahondé un poco en
todo lo que significa pues la literatura y la narratividad, ¿no? Claro. Y el paso a la industria editorial, porque además tú empezaste desde muchos otros aspectos hasta después llegar a Anagrama y después subir Sí. dentro de Anagrama, ¿no? Bueno, yo empecé trabajando en el sector editorial, en el trabajo, digamos, más directo, que es el trabajo con el texto. Empecé corrigiendo el trabajo de corrector de pruebas, Wow. sí, como freelance. Trabajé para varias editoriales, muy, bueno, sin saber nada. Al principio había hecho una especie de cursito de las metodología y las reglas básicas de lo que es la corrección, y así empecé. Empecé, bueno, mandando currículums y teniendo la suerte de que en un verano, que es cuando todo el mundo se va de Barcelona y una editorial necesitaba un corrector urgente, y ahí estaba yo que no había hecho nada. Y empecé con alguien que me dio la oportunidad. Qué maravilla. Sí. ¿A qué retos se enfrenta un editor que empieza desde ahí? Porque obviamente es editar el texto, pero muchas veces eso es como lo que les llaman los ghost writers, ¿no? Estás atrás, nadie sabe que el editor hizo ese trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es problemático para nada, o por lo menos en mi caso no lo ha sido. El editor, desde mi punto de vista, tiene que estar detrás. Tiene que estar detrás del texto, obviamente detrás del autor. Tiene que estar formando un atrás sólido, estructurado, y que permita que el texto se eleve y pueda surgir y pueda tener una repercusión, ¿no? Claro. Para mí es un trabajo, es obviamente un trabajo que también necesita de la representación y de la, digamos, de la puesta en público de todo el evento literario, pero yo creo que es importante esa especie de, bueno, de humildad también del editor, ¿no? De saber que el papel nuestro pues está en levantar un libro, en darlo a conocer, en poder cuidar de la trayectoria de los autores, en fin, en poder posibilitar que se produzca el hecho literario, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y hoy, con los retos que tenemos hoy, por ejemplo, el AI, ¿cómo el editor va a tener que evolucionar? ¿Está evolucionando o no? ¿O hay ciertos trabajos que AI nunca, la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir? Bueno, es un momento fascinante por un lado, muy complicado por otro. Yo creo que hay grandes preguntas y cuestiones que se van a poner sobre la mesa. Obviamente, creo que va a afectar a toda la sociedad, o está afectando a todos los trabajos. No creo que la edición se vaya a quedar aparte de esta intervención de la inteligencia artificial, pero tenemos que ver cómo, ¿no? Tenemos que ver realmente con cuidado cuáles son esas intervenciones o cuáles deben ser esas intervenciones, y preservar la creación, preservar la autoría. Y bueno, hay muchas preguntas ahí, hay muchas cosas que comentar, y creo que estamos justo en el momento en el que nos estamos planteando estas preguntas y estamos profundizando un poco en ello. Es pronto, pero bueno, también no podemos dejar que pase el tiempo, ¿no? Entonces hay que intervenir de una forma activa, sabiendo pues qué es lo que queremos preservar, ¿no? Me encanta. De nuestro mundo, digamos. Me encanta. ¿Qué es lo que queremos preservar? Porque hay cosas que no podemos evitar. Entonces, Claro. ¿cuáles son las batallas que sí podemos luchar, ¿no? Uh-huh. Pelear, claro que sí, definitivamente. Silvia, España tiene un lugar muy importante, ha tenido un lugar muy importante en la industria del libro.
¿no? Ahí viene este auge que en la década de los 60, de los 50, ¿no? España empieza a despegar y empieza a prestar atención a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Muchos autores latinoamericanos se hacen grandes nombres en España, cuando la industria editorial en Latinoamérica era nada, estaba en pañales, con editoriales muy pequeñitas, con muy poca penetración. Y entonces viene este como auge en donde España se convierte en un motor. ¿Sientes tú que ahorita Anagrama está también dentro de una conversación, no nada más a nivel de la literatura en español, sino también de la literatura a nivel mundial? Porque el idioma que sea es el idioma, lo importante también es la presencia de estos grandes sellos editoriales a nivel internacional. ¿Cómo es la política y cómo sientes que Anagrama se está insertando en esta visión mundial de lo que es la importancia de la literatura? Bueno, yo creo que Anagrama es precisamente una editorial que desde el principio ha tenido una vocación internacional y ha presentado al público español primero y después latinoamericano grandes nombres de la literatura universal, de la literatura mundial. Y en ese sentido siempre ha estado en relación con otras literaturas. En Anagrama, pues, se han generado momentos importantes de la entrada en español de autores ingleses, por ejemplo, muy importantes como Ian McEwan o Julian Barnes o Cassiguro, bueno, muchos. También de autores franceses, autores italianos. Es decir, Anagrama siempre ha sido una editorial muy atenta a la literatura en otros idiomas y ha introducido pues tendencias y autores desconocidos antes en español. Entonces ahora yo creo que en general las literaturas son más globales, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, pero me parece que es un poco difícil a veces hablar aún de literaturas nacionales solamente. Sí. Es decir, es importante el idioma, obviamente, pero es muy importante también la relación entre los escritores. Yo veo todos los días cómo pues, escritores italianos están en contacto, escritores de Anagrama, ¿no? Están en contacto constante con escritores españoles y latinoamericanos, o franceses o ingleses. Hay como una especie, bueno, de globalidad y de comunicación, ¿no? Que realmente hace difícil pensar solo en literaturas nacionales. Yo creo que hay un mundo global en ciertos sentidos y la literatura no es ajena, ¿no?, a este fenómeno. Y bueno, Anagrama está muy atenta, siempre lo ha estado. Una de sus colecciones principales es Panorama de Narrativas. Sí, claro, sí. Los libros amarillos. Sí, sí, tan reconocibles. Que nos han mostrado a muchas generaciones de lectores pues la literatura norteamericana, la inglesa, la francesa, la italiana, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, seguimos por esa trayectoria. Es una colección que sigue adelante, que está muy viva, que ha traído al español a autores recientemente, no sé, como Sigrid Núñez, como Olga Tokarczuk, Andrea Bajani, autores franceses, ingleses, norteamericanos, italianos, en fin. Y seguimos apostando por voces nuevas también, por voces aún desconocidas y que tienen mucho recorrido. Claro. Claro. Tú trabajaste con Jorge Herralde, ¿verdad? Sí, claro. Jorge ha estado en la editorial muy presente hasta hace muy poquito. Sí. Funda Anagrama en 1969, o sea, es increíble toda la visión y la trayectoria que desde un inicio, pues a lo mejor no estaba tan clara, ¿no? Me imagino, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue trabajar con él? Bueno, yo empecé a trabajar con él en 2015, es decir, no hace tanto. Uh-huh. Y bueno, trabajar con él ha sido fascinante, la verdad. O sea, para un editor español de mi generación, Anagrama es un referente absoluto. Uh-huh. Y lo ha sido para muchas generaciones. Entonces, posibilidad de trabajar con él, de ver un poco una casa idealizada de alguna forma,
verla desde dentro, ver sus maneras, porque claro, Jorge trabajó en un momento en el que Anagrama era todavía una editorial pequeñita, digamos con un catálogo muy grande, pero con un equipo pequeño. Y bueno, era un hacedor universal, ¿no? Es un tipo de editor que lo hacía todo, que era el marketing, que era la prensa, que era alguien que se ocupaba pues de las exportaciones, un poco alguien que intentaba hacerlo todo, estar al tanto de todo, pues como puede ser un editor independiente que tiene que ocuparse un poco de todos los aspectos de la edición, ¿no? Con él he vivido este proceso de una editorial que se ha hecho más grande, que se ha profesionalizado en muchos sentidos, que sin perder el aura un poco de editorial independiente, ¿no? Y las maneras de hacer de una editorial independiente. Entonces ha sido pues un aprendizaje. A pesar de que yo ya llevaba muchos años en la edición, pero es verdad que había trabajado en grupos, en Planeta y antes en Círculo de Lectores. Y claro, hay un cambio, hay una diferencia de modos de hacer que sí que aprendo con Jorge y que bueno, pasa por ver un poco el proceso completo de la edición, ¿no? Y bueno, solo podría decir maravillas de lo que ha sido trabajar con él y aprender, digamos, ser testigo de una forma de hacer fascinante, de una pasión por la comunicación, ¿no? Por poner en comunicación autores, por poner en comunicación gentes del libro todo el tiempo. Yo creo que él ha sido un editor muy apasionado, con muchísimo olfato, y también ha sido un gran comunicador. Qué bonita manera de hablar de alguien que te ha inspirado y que te ha marcado también, con esa mirada de humildad de decir estoy aprendiendo, pero a la vez de pensar en que pues son parte de un equipo, y ese equipo pues obviamente también inspira a otros que vienen atrás de ustedes, ¿no? Silvia, tu equipo, platícanos de tu equipo. ¿Cuántas personas tú tienes a cargo? Esto me imagino que además ha de ser algo que pues Anagrama ha crecido tanto, ¿no? Claro, sí, cuando yo entré éramos 18. En la editorial ahora somos más de 50. Wow. Y es bueno, la editorial tiene una estructura, como todas las editoriales, que ha ido creciendo por departamentos, ¿no? Yo soy la responsable del área editorial. Claro. Hay una directora general que se llama Eva Congil, que dirige la editorial. Hay una parte de administración y contabilidad, hay una parte de marketing y hay una parte editorial, digamos, y es un poco como está, bueno, y de prensa, claro. El equipo es fantástico, ya lo era, ya esas 18 personas ya lo eran, y yo creo que hemos conseguido conformar un equipo joven, muy talentoso, con mucha pasión también. Hay un gran ambiente, es un ambiente de atención constante a las lecturas, a los autores nuevos, a también cuidar el fondo y hacer que pueda decir cosas nuevas a los nuevos lectores. Claro. En fin, hay como dos movimientos interesantes en la editorial, que es, por un lado, el estar atentos a las nuevas voces, y por otro lado, hacer que el fondo sea un fondo vivo, absolutamente vivo, y que esté en desarrollo constante, ¿no? Claro. Y eso sucede realmente. Claro, ha de ser un reto grande. Estábamos platicando, Roberto Bianchi, que es presidente de Penguin Random México, estuvo en la Universidad de Texas, en Austin, en donde yo soy investigadora, dando una conferencia, y él hablaba de la influencia, por ejemplo, de social media, ¿no? De TikTok, y de cómo cambiaron los modos de lectura. Me imagino que también esto está sucediendo en libros que son más para jóvenes,
o también para grandes, ya no sabe uno, ¿no? Porque ahora quienes frecuentan las redes sociales ya son de todas las edades casi, ¿no? ¿Cómo ustedes ven también esta influencia? Salieron los booktubers, ¿no? Ujú. Empezaron también a ver estos lectores públicos a través de TikTok que de alguna manera pues nos sorprendieron, ¿no? Especialmente cuando vienes como yo, ¿no? De una formación tan tradicional en la literatura. Me imagino que Anagrama también está viendo esta nueva Claro, manera de difusión, ¿no? claro, es muy patente, ¿no? Que las nuevas, bueno, que ha cambiado mucho cómo se difunden los libros, cómo se habla de los libros, quiénes son los que hablan de los libros, cómo se recomiendan y cómo llegan a los lectores, ¿no? Todo eso ha cambiado muchísimo. Digamos que la prensa cultural, que era pues como la aliada Ujú. natural y a veces única, ¿no? de las editoriales, pues ya no tiene la centralidad que tenía y hay otros lugares donde se produce esa conversación, ¿no? Y lo que hemos visto en Anagrama, como supongo que habrán visto todos los editores, es esa, por un lado, dispersión, ¿no? de la conversación y de cómo se concentra en las redes, en comunidades también que se establecen a veces a partir de librerías Mm. o de plataformas como esta, ¿no? Ujú. Eh, Todas estas comunidades que crecen de una forma, bueno, que antes era un poco difícil de imaginar, son las que posibilitan que los libros lleguen a los lectores ahora, ¿no? Es realmente fascinante Claro, también claro. ver un poco la descentralización, ¿no? De este movimiento de promoción y sobre todo de conversación alrededor de los libros, ¿no? Claro, Ujú. interesante. Como estábamos hablando ahorita, ¿no? De todo lo que es la inteligencia artificial, pues este es otro reto que también tenemos que aprender. Silvia, ¿qué tan difícil es hacer un catálogo de libros? Porque me imagino la selección, el pensar, ahorita nos estabas platicando y si nos quieres compartir esta nueva colección que van a lanzar, ¿qué tantos retos enfrentas con eso? Bueno, el catálogo está vivo, en marcha, como te decía antes, algo muy importante para nosotros, para el equipo de Anagrama, es mantener vivo el fondo, porque no solamente porque es evidentemente un legado inmenso, sino porque la literatura tiene mucho que decir desde distintas épocas Claro. a los nuevos lectores, pero sobre todo también porque nos ayuda a conformar las nuevas incorporaciones, ¿no? Es decir, el diálogo entre los libros, entre las tendencias, los autores que ya existen y los nuevos, los que incorporamos, Mm, es vivo y es real, ¿no? claro. Y yo creo que el catálogo se acaba conformando con ese diálogo, ¿no? O sea, nosotros cuando incorporamos un autor nuevo, Anagrama, siempre pensamos si es realmente un libro Anagrama, si forma parte de esa manera de atender a la realidad y a la imaginación, ¿no? Que es cierto. Y cómo lo podemos saber eso? Pues yo creo que si realmente dialoga con otras propuestas que están ya en el catálogo, ¿no? Ujú. Y en esa pregunta constante es como vamos conformando un catálogo que se renueva pues cada año, ¿no? Con nuevas incorporaciones y con rescates también. Y eso Claro. es interesante también, porque es como los libros siguen hablándonos, ¿no? No sé, hay casos muy curiosos, ¿no? De libros que pueden tener una segunda vida con una nueva proyección y como libros que en principio durante su lanzamiento pues tienen una recepción discreta, como pueden después de un tiempo tener un estallido, ¿no? Y tener lectores de pronto que han sido inesperados y que ha sido sorprendente cómo han llegado a estos libros, ¿no?
Es un juego constante un poco de estos movimientos que vienen, por un lado, del fondo y por otro lado de las novedades, ¿no? Claro. Cuéntanos de las escritoras que tienen en Anagrama y que a ti de alguna manera te da gusto que estén en el sello. Y me gusta muchísimo que dices que dialoguen, porque a veces ve uno los catálogos de ciertas editoriales y como que piensa uno, bueno, sí, ¿es realmente parte de un catálogo este nuevo libro o es algo que pues simplemente se les ocurrió publicarlo y ya no? Me gusta que tienes esta idea no nada más de tener una presencia visual y decir, este es un libro anagrama porque lo estoy viendo en el sello y en la portada, sino decir, este es un libro anagrama por la temática o por el tipo de autor, ¿no?, que están publicando. Cuéntanos acerca de las escritoras. Y bueno, hay Bueno, tantísimas hay que tienen, y tantísimas, las claro, contemporáneas de sí, Hispanoamérica, ¿no? totalmente. Hay muchísimos ejemplos y también quería comentar que el catálogo de Anagrama, desde históricamente, Jorge siempre ha estado muy pendiente, incluso ha tenido alguna colección dedicada Escritores. a feminismos, sí, a los feminismos de la época, ¿no? Y a la nueva sentimentalidad también. Entonces, desde el principio, pues ha habido grandes escritoras en el catálogo, pues yo qué sé, desde Carmen Martín Gaite Ujú, hasta Marta Sanz, pasando ujú. por muchísimos nombres como Sara Mesa, como Mariana Enríquez, ahora como María Gainza, Leila escritoras como Guerriero. Leila Guerriero, que además es una escritora que toca el género de la crónica, bueno, Ujú. que es una maestra de la crónica, ¿no? Y que se sale un poco también de las narrativas tradicionales. Escritoras como Irene Solá, Ujú. que es una escritora en lengua catalana, pero también traducida en castellano en el catálogo y que conecta muy bien con escritoras latinoamericanas. De hecho, en sus viajes a Latinoamérica, yo fui testigo en Medellín de un éxito tremendo, muchísimo Wow, público. qué bien. Sí, quiero decir que son autoras que están en relación constantemente, que se ponen en contacto y que generan, yo creo que una manera de hacer eh, interesante, una forma de escribir bueno, que es lo que a lo que atendemos nosotros primero, ¿no? A esa fuerza en el estilo, a esa voz personal que está diciendo las cosas de otro modo, ¿no? Claro, claro. Cuéntanos de los premios Anagrama. Los premios, tenemos 4 premios. Ujú, Tenemos 4 premios, el más importante, el premio Herralde de novela, que, bueno, como sabes, damos cada año, ujú. y el premio Anagrama de ensayo también. O sea, Anagrama, aquí estamos hablando mucho de narradoras, pero es muy importante la parte del ensayo Sí, en la fundamental. editorial, y este es el premio más antiguo. Después tenemos un premio en catalán, Mm, que es también para narrativas. Y después hemos creado, pues hace ya algunos años, el premio de crónica. ujú. Así que tenemos 4 premios de distintos géneros. Y también de crónica es uno de los poquísimos premios de crónica que hay, ¿no? Sí, 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 sí. me encanta. Bueno, pues ahora estamos grabando esta entrevista el día que se va a anunciar el nuevo premio AENA y uno de los libros de Anagrama está dentro de la lista de los 5 finalistas, Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente. Y Ujú. bueno, pues mucha suerte. Vamos a ver qué sucede en unas horas. Ya cuando salga este episodio ya tendremos un ganador. Pero me imagino que también para ustedes es muy importante pues el reconocimiento que se les da a sus autores a nivel internacional con los otros premios, ¿no? Yo recuerdo cuando Samantha Schweblin gana el National Book Award, que lo gana por la traducción, porque obviamente es un premio que se da en Estados Unidos, es un libro en traducción. Y bueno, la apuesta inicial
que la hizo Páginas de Espuma para ese libro que después pues sale premiado. Y pues bueno, Páginas de Espuma en ese momento no podría saber qué hubiera pasado con ese libro. Me imagino que ha pasado también algo parecido con ustedes, ¿no? Ustedes le apuestan a un autor, a un libro, y después no sabe uno qué va a pasar con ese libro, con ese autor, y de repente, wow, ¿no? Es como Mariana Enríquez, ¿no? Que es como la espuma que crece y que crece, y pues las apuestas vinieron inicialmente de una editorial, ¿no? Cuéntanos, para ir cerrando esta conversación, también esta manera de que ustedes como editoriales pues impulsan estos nombres porque les dan espacio para que los libros salgan, y una vez que salen pues el libro puede crecer y tomar rumbos muy altos, ganar premios y ser muy traducido a varios idiomas, ¿no? Bueno, en el caso de Mariana, nosotros publicamos primero un libro de relatos y, como sabes, los libros de relatos siempre tienen el peso de no ser tan comerciales, de ser un poco más complicados, etcétera. Pero bueno, nosotros empezamos con los relatos de Mariana y Cosas que perdimos en el fuego. Y el libro tuvo un premio, el Premio Ciutat de Barcelona, y realmente yo no sabría decirte si ese premio fue tan decisivo, pero sí que fue importante. Fue importante porque primero puso el foco en una autora brutalmente buena, que además estaba haciendo algo con el género y poniéndolo en el centro de la escritura para poder hablar del presente. Es decir, usaba el género del terror, quizás algo literariamente lateral, y lo ponía en el centro para hablar de los miedos del presente, de la actualidad, ¿no? Y yo creo que sí fue importante ese premio, que ayudó a subrayar esa edición, ¿no? Y a que después pasaran otras cosas. O, por ejemplo, pienso en Cristina Morales. Claro, por supuesto. Claro, que ganó el premio Herralde con Lectura Fácil, pero además después fue reconocida con el Premio Nacional. Sí. Y eso fue decisivo también para apuntalar ese reconocimiento que ya había tenido con el Premio Herralde, ¿no? Sí. Entonces sí creo que los premios ayudan, evidentemente. Los premios ponen el foco en autores, en libros importantes, y bueno, tienen una misión y un objetivo, ¿no? Y es ayudar a resaltar. Es difícil a veces hacerlo, y los premios ayudan y son necesarios para nuestro sector. Claro, claro. Como dices, van cimentando también, ¿no?, esa carrera, pero a veces, aunque parezca que es un premio pequeño, claro que no, se remarca, se subraya, ¿no?, ese género, ese libro. Cuando yo fui miembro del jurado del Premio José Donoso, que precisamente mi apuesta fue Mariana Enríquez, y afortunadamente ganó en esa emisión, fue un reto porque obviamente mi apuesta era totalmente ella. Me parece que es una escritora que está revolucionando la manera no nada más de leer, sino la manera de involucrarse con la literatura, y está llegando a los jóvenes, que debe de ser siempre también parte de nuestra mente, ¿no? Claro, o sea, pensar, crear nuevos lectores, de qué manera los libros invitan a nuevos lectores, ¿no? Me parece fascinante, y me parece de una gran responsabilidad ser parte de un jurado, porque obviamente hay mucho que se produce ahora, una gran explosión en lo que está pasando en la literatura, y hay que pensar qué es lo que se reconoce también, ¿no? O sea, sí, y aparte se pueden reconocer distintos aspectos, y es difícil a veces, ¿no?, pensar en dónde pones realmente el foco, ¿no? Porque puedes pensar en la trayectoria a la hora de premiar un libro. Me refiero a la trayectoria del autor, premiar eso y no solamente el libro, pero puedes pensar también en una diferenciación en el estilo, originalidad. Puedes pensar también en los temas, no sé, es complicado, entiendo que... Sí, cuando entrevistamos a Cristina Morales, que también es parte de nuestra gran enciclopedia,
fue muy interesante. Cristina Morales es una escritora que te reta desde el mismo libro, y la entrevista es fascinante. Ella fue muy generosa. Tenemos el gusto de varias escritoras ya de Anagrama en nuestro catálogo, y lo cual también nos llena de orgullo, porque de alguna manera las grandes editoriales abrieron la brecha. Ahora se habla mucho de esta explosión. No quiero usar la palabra boom porque ya sé que está muy conflictuada, pero de esta explosión de las editoriales independientes, ¿no? Pero no podemos olvidar que quienes abrieron la brecha al principio también se enfrentaron a muchos retos. Y bueno, pues yo quiero cerrar esta conversación que hemos movido hacia Anagrama, pero quiero regresarla a ti, ¿no? Para ti, ¿qué es hacer esto desde el punto de vista de decir, estás haciendo una contribución a lo que es una de las más grandes retos de la actualidad, el alfabetismo, la lectura, que la gente piense a través de los libros y que ampliemos de alguna manera nuestra manera de ver la vida y de nuestra visión, ¿no? ¿Qué es para ti, Silvia, personalmente? Bueno, personalmente la edición ha sido muchas cosas, ha sido prácticamente mi vida, ¿no? Pero hoy creo que es importante, sobre todo en un momento en el que la democracia, la libertad está, bueno, siendo más cuestionada y manipulada la opinión en general. Yo creo que la cultura y la edición como parte importante del sector cultural es decisiva para poder mantener esa visión crítica, ¿no? de la vida, de la realidad, de nuestros políticos, de lo que realmente nos interesa y nos afecta. Yo creo que sin la lectura, sin la edición es imposible. Es imposible mantener una visión crítica sobre el mundo, ¿no? Y sin una visión crítica estamos perdidos absolutamente. Así que imagínate lo importante que es, ¿no? Sí. Y soy consciente de esta parte también tan central de la edición y de la cultura. Claro, pues felicidades. Y muchas gracias por este trabajo, por este labor. Muchas felicidades al sello Anagrama por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Mucha suerte hoy en la noche. Y bueno, muchísimas gracias también a que abriste un espacio en tu agenda. Ha sido fantástico hacerlo además en persona. Gracias, Silvia. No, gracias a vosotros. Gracias a ti, Adriana. Una vez más, muchísimas gracias a Silvia C.C. Quedamos en deuda con ella y con Jorge Carrión por haber hecho posible esta conversación. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boykova Josefi. Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.